Vamos a ver su historia, su recorrido, digamos, desde el momento en que comienza a cotizar en la bolsa. Vamos a ver cómo nos va con esta. Comienza en $1.31. Ese es nuestro, digamos, nuestro primer nivel más bajo que vamos encontrando, y establecemos, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles, por ejemplo, más altos? 228. Una vez que supera, por ejemplo, los 228, encontramos un gran avance a la zona de 437. Digamos que en ese nivel estamos encontrando un cambio importante para nosotros. Luego, a lo largo del tiempo, vamos encontrando niveles más altos, por ejemplo, en 784. Ahí encontramos un cambio porque el precio simplemente se va por encima de esos niveles más altos hasta la zona de 16,64. Luego sube, por ejemplo, a la zona de 24,28. Ya no sube más, sino que hace un retroceso. Ese retroceso nos da la oportunidad de esperar con paciencia a que supere de nuevo esa zona más alta en 24,51 para continuar subiendo, por ejemplo. El punto 38,87 nos da el punto de entrada para continuar subiendo hasta la zona de 59,93. Una vez que lo supera, seguimos avanzando más. Entonces, digamos que esos son los patrones que vamos buscando inicialmente. Podemos decir que los puntos más altos son los que inicialmente estamos buscando, porque ahí es donde hay un cambio, es decir, una vez que llega a cierto nivel alto, el cual llamamos resistencia, es cuando el precio podrá hacer un cambio, un giro o una continuación por encima de esos niveles más altos. Otra forma también interesante es que cuando el precio viene descendiendo, haciendo una corrección, podemos tener en cuenta algunas de las medias móviles o promedios móviles con los cuales podemos establecer los niveles más bajos, a los cuales les vamos a llamar soportes. Entonces, en este caso, Amazon en sus inicios tenía un soporte interesante, por ejemplo, en la media móvil 8 o promedio móvil 8 de velas mensuales. Ahí encontrábamos un nivel de apoyo, de soporte, del cual, por ejemplo, no bajaba, y de ahí en adelante el precio podía estar simplemente retornando. En ese orden de ideas, por ejemplo, una vez que llega a los 110,64 y hace el retroceso en esa media móvil, nosotros podemos estar muy atentos a ver si el precio intenta de nuevo retornar a los niveles más altos. Y los niveles más altos se convierten en resistencias, y ahí lo vemos específicamente, nivel tan importante que más adelante no logra cruzar, por ejemplo. Esto es simplemente una prueba, un test de esa resistencia que al final no pudo continuar, y el precio hace un retroceso bien importante, muy importante, tanto que llega a las zonas más bajas, incluso logra bajar del primer gran avance que tuvo en la zona de $8, por ejemplo, y logra llegar de nuevo a la zona, por ejemplo, de 5,76. Ahí tenemos un excelente ejemplo de lo que fue un gran avance entre el año 1997 hasta abril del 98, por ejemplo. Luego, en diciembre del año 98, hace un intento de nuevo en la resistencia, lo que llamamos un doble techo, y el precio ya no puede continuar, no puede avanzar más, y para el año 2000 encuentra su nivel más bajo de nuevo. Aquí tenemos todas las fases del mercado, ¿no?
Primero tenemos la acumulación, luego viene la fase alcista. Ya aquí en esta zona, por ejemplo, encontramos lo que llamamos distribución, que es donde el precio ya no logra subir más. Hacemos el doble techo y venimos en la fase descendente. Y en esta zona probablemente volvemos de nuevo a hacer una acumulación. Vamos a ver si es cierto. Debe haber una acumulación y luego una gran explosión. Ahí está. Entonces acumula en esa área y de nuevo se va a los niveles más altos. Y el ciclo básicamente se repite. ¿Ya? De nuevo tenemos la misma figura, solamente que aquí esta compañía logra avanzar muchísimo más. Entonces, uno de los primeros parámetros que vamos a tener en cuenta para el swing, estilo swing, va a ser los precios más altos. Ese va a ser nuestro objetivo principal, comenzando, por ejemplo, a analizar lo que es el estilo swing y micro swing. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, primero debemos ubicar cuál es esa resistencia fuerte, sobre todo para las compañías que van en tendencia alcista. Es decir, cuando los precios altos cada vez son más altos y los precios bajos cada vez son más bajos. En el swing y el micro swing hay que tener mucha paciencia para esperar esos niveles. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que en 11 de febrero de 2020, el precio, por ejemplo, de Amazon estaba en 2185.85 y solamente hasta el 14 de abril del 2020 el precio logró superar dicho nivel. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y esto sucedió en tan solo 3 días, que es lo más interesante que tenemos, por ejemplo, en, en esta compañía el día de hoy, en nuestra explicación. Desde ese nivel más alto, observemos cuánto avanzó. Hizo un 12.6% de avance y eso significó, por ejemplo, $271. Esto nos dio en tan solo 3 días. Fueron 3 días de un excelente avance. Entonces, para un swing o micro swing en esta compañía, debemos analizar la cantidad de dinero que puede llegar a subir. En este caso vimos que fue unos $200 o más del 12%. Nuestro punto de entrada para este swing o micro swing era simple, esperar a que superara 2185,85. Era solamente tener la paciencia necesaria para esperar ese punto y poder de nuevo, ¿cierto?, avanzar junto con la acción. Esos $200 y un poco más los hizo en tan solo 3 días. Ese es uno de los puntos interesantes que se hizo. Entonces, cuando hablamos de micro swing y swing, hablamos de días, máximo semanas, ¿no? Para lograr los objetivos. Aquí encontramos que en tan solo 3 días se hizo ese nivel. Bien. Ahora, posteriormente hubo un intento, el 30 de abril, hubo un intento de dar un avance de nuevo por encima de la resistencia, cosa que de pronto no se logró. Entonces este nivel, digamos que lo ubicamos un poco más arriba porque encontramos que fue resistencia,
Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, que en este día precisamente hizo un nuevo alto. Pero si ustedes ven este símbolo en la plataforma y en cualquier plataforma que utilicen, por ejemplo como TradingView, van a encontrar cuándo fue el reporte de ganancias. Esto es muy importante. El reporte de ganancias fue el 30 de abril, una vez que el mercado cerró. Al día siguiente, la reacción para el 1 de mayo fue que el precio cayera. Y eso también es muy importante, porque cuando se acerca la temporada de earnings, puede que el precio vaya más arriba, vaya más abajo, pues depende de la reacción, más no del resultado. El resultado puede ser muy positivo, pero de pronto hay alguna proyección de ventas al siguiente trimestre, al siguiente año, que no va a ser muy bien recibido y por eso la reacción de los precios es bajar en vez de seguir subiendo. Veamos. Bueno, tiempo después, el precio logra superar esa zona, logra algo de avance, pero digamos que no continúa y hace un nuevo retroceso. Eso también es bastante claro. Entonces, nuestro siguiente nivel ya cambia, porque la resistencia ya la tenemos justo en esta zona, 2525. Con mucha paciencia, esperamos y el momento adecuado es el 9 de junio. El 9 de junio el precio logra avanzar. Veamos. Y vamos a medir de una vez cuánto fue lo que logró avanzar. Entonces, en esta oportunidad alcanzó a avanzar $191, un 7.58%. Nada mal. Para una entrada, por ejemplo, que duró tan solo 2 días para completar casi $200. Y eso está bastante bien, está excelente lo que estamos viendo en este momento. Luego viene un retroceso, luego intenta de nuevo en ese nivel tratar de avanzar, establecemos de nuevo el punto más alto, vamos a ir cambiándolo, ahí está el precio más alto, hace su retroceso y justo en este día nos preparamos, ¿no? Que seguramente colocando una alerta, algo que también vamos a aprender en este curso, nos dará la oportunidad de avanzar de nuevo. Entonces, observar, por ejemplo, el precio logra avanzar, por ejemplo, a esta zona 3 días. Fíjense que estamos en un promedio de 2 a 3 días para avanzar $200. Ahora veremos cuánto logró avanzar, por ejemplo, en esta oportunidad desde el punto más alto. Veamos. En este día fueron aproximadamente unos $255 en tan solo 3 días. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? En 3 días, $255. Y esto se parece mucho a el primer avance que tuvimos el día 14 de abril, que en tan solo 3 días también tuvimos más de $200. Ahí está. Entonces, 3 días de movimiento, perfecto para más de $200. Esto realmente es muy bueno, ya que sea que trabajemos con acciones o con opciones. Observen acá, 9.27%. Obviamente, cada vez el porcentaje va a ser menor porque el precio de la compañía es mayor. Entonces, mientras en esta zona con menos dólares hicimos 12%, en esta no alcanzamos a hacer el 10%. Entonces los 3 días estuvieron perfectos. Luego hace retroceso y continúa haciendo más dinero. Veamos hasta dónde llegó.
y lo seguimos analizando solamente con resistencias, solamente con los precios más altos. También hay que analizar un poco el contexto general del mercado, donde nos encontramos, por qué estamos avanzando tanto. Fíjense que subió $279 para un 9%. Eso corrobora lo que acabo de explicar, de que como el precio de la compañía es más alto aún, eso quiere decir que los porcentajes van a ser menores. 9.2%, 12% con $279 de avance. Bien. Luego ya el precio hace retrocesos, intenta, retrocede. Aquí tenemos un nuevo intento. El primer día, por ejemplo, da un campanazo de alerta por aquí y logra avanzar un poco más, digamos hasta esta zona, pero el avance total lo tenemos aquí en el precio más alto. Vamos a verlo. 3.552, bueno, por ahí. Entonces, ahora observen, este le tomó más tiempo, ¿no? Aquí se tomó 2, 4, 6 días a partir del punto más alto. Vamos a medir. Avanzó $171 para un 5%. Entonces, ahí vemos que los avances cada vez eran menores, ¿cierto? Y llegó a su punto más alto. De ahí un gran retroceso. Veamos cómo va. Sigue retrocediendo. Y en este momento nos encontramos bastante lejos de ese punto más alto. Pero si tenemos la paciencia suficiente como para esperar, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿cierto? Una oportunidad el día que logre superar ese nivel más alto. Sabemos que tenemos la probabilidad de avanzar $200, 279, $300 y que tenemos un promedio, ¿cierto? Aproximado de 3 días de gran movimiento para el precio de esta compañía en particular. Estamos estudiando específicamente la compañía Amazon. Eso es lo que estamos viendo. O sea que hoy podemos resumir que solo aplicando conceptos de puntos más altos, es decir, resistencias, podemos hacer swing, ¿cierto? Y micro swing, más que todo micro swing, de 3 días. En promedio, 3 días. Avances de $200, un poco más en el precio de la compañía. Entonces, fíjese cómo solo con ese dato interesante nos ha dado varias oportunidades. Aquí tenemos la primera, por aquí tuvimos una segunda que no está marcada, vamos a marcarla para que quede claro. Aquí fueron 2 días, aquí tuvimos otra oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad y quinta oportunidad. 5 oportunidades que se dieron desde abril, ¿cierto? Hasta agosto, hasta el mes de agosto. Entonces es súper interesante analizar simplemente con las resistencias, sin aplicar, digamos, absolutamente nada más. Solo con resistencias podemos ir avanzando en el precio, específicamente hablando de Amazon, ¿no? Solo resistencias. Este mismo concepto podemos aplicarlo, por ejemplo, a otras compañías. Solo, por ejemplo, vamos a revisar a Roku. Veamos si Roku funciona igual o no. Pues tenemos que ir analizando cómo se comporta cada vez que hay unos precios más altos. Veamos. Aquí ya tenemos una zona de resistencia. Veamos. Veamos el precio. 151,67 es un precio que no supera. Miren el recorrido. Una vez que lo supera, hace zona de resistencia.
veamos, lo vamos a marcar y veamos de cuánto estamos hablando en el avance. Entonces, este día nos da el avance. Veamos. Estamos hablando de $13 para un 9%. Entonces, excelente, ¿no? Muy interesante cómo se dio la situación. Bien, luego encontramos que supera ese nivel. Digamos que es un falso rompimiento porque no logra avanzar. Entonces, si aplicamos el mismo concepto, pues seguramente en esta ocasión tenemos un stop. En la siguiente oportunidad que da, podemos ubicar la resistencia de nuevo en el punto más alto anterior. Estamos trabajando solo con resistencias. Observen acá. Y el avance es interesante. Ya lo vamos a medir. Entonces, el día 28 de agosto nos da una nueva oportunidad y vamos a ver cuánto fue el avance. Este fue un avance de $16 para un 9.75%. Se parece mucho al avance que tuvo, por ejemplo, en este día. Acá fueron 2 días nada más. En este fueron 3 días, por ejemplo, para llegar a ese nivel. Ven qué interesante, ¿no? Luego hace un excelente movimiento y de nuevo avanza. Pero antes de eso vamos a explicar el mismo caso que tuvimos con Amazon. En el momento en que trata de romper ese nivel, está muy cerca de los earnings, que fueron el 5 de agosto después de que cierra el mercado. Al día siguiente, el precio simplemente cae. Entonces, fíjense que si tenemos en cuenta esas fechas, las entregas de esos informes, nos evitamos, ¿cierto?, entrar en esos momentos de posible incertidumbre, porque nosotros no sabemos si el precio va a explotar o por el contrario va a retroceder. ¿Ven? Este caso ya lo vimos en Amazon. Vimos la misma situación. Ahora, por ejemplo, aquí esta gran vela que se genera en un solo día, pues hay que tener un poco de cautela, hay que tener más precaución, porque después de una gran vela como estas, a veces los movimientos no continúan. Pero si seguimos aplicando el mismo concepto, pues entramos cuando hace la ruptura y tenemos en cuenta, por ejemplo, el precio más alto, lo medimos y, por ejemplo, en esta ocasión, fíjese que estuvimos muy cerca de hacer un 9%. Se repite el patrón. Cada vez que trata de avanzar, avanza aproximadamente $16 para hacer un 9%. Cada vez que el precio de la compañía esté más alto, los porcentajes van a ser menores, pero el avance se ha repetido, ¿no? $16 aproximadamente, $15. Ha sido muy repetitivo el patrón. Listo, hace retroceso y aquí hace el intento de nuevo. Fíjese todo lo que avanza. Digamos que podemos tener en cuenta este nivel ya como resistencia. Y aquí tuvo un nivel muy interesante. Pudimos haber entrado el 10 o el 2 de octubre o el 5 de octubre. Digamos que entramos el 5 de octubre porque nos la perdimos, etcétera, no la vimos y el avance fue mayor. Este fue del 12.92% con $26. Según lo que veníamos observando, podía avanzar $16 para un 9%. Así que este gap que se ve lo podemos tomar dentro de nuestro trade, ¿no? Porque sabemos que una vez que supera, existen 2, 3 días en los que el precio logra avanzar.
como ya lo hemos visto. Entonces digamos que aquí está el primer día, el segundo, el tercer día. Aquí podemos tomar ganancias o podemos, digamos, esperar un poco más, ya que no se había dado el 9% ni los $16. Y fíjense cómo logramos un avance bien importante. Bien, listo. Siguiente nivel. Vamos a verlo. Entonces, digamos que acá logra superarlo. También hay entrada, por ejemplo, ese día. Vamos a ver el precio. Aquí el avance es un poco menor. Estamos hablando de $10 para un 4%. Digamos que esa entrada tal vez, eh, tal vez no lo hubiésemos tomado porque hemos visto que pasan los días. Debe haber de pronto estas velas estrechitas, pequeñas o retrocesos antes de que se dé el movimiento. Estas pequeñas velas de consolidación, fíjense, consolidación, consolidan el precio en ciertas zonas y luego hace la ruptura para continuar, luego hace retroceso, básicamente un rango, hace la ruptura y continúa. Con velas pequeñas va subiendo. Siguiente oportunidad, se da el 6 de noviembre. Veamos. Marquemos el precio más alto. Vamos a medir. A ver cuánto logró avanzar. Y ahí están nuestros 16, 15 dólares para un 6.36%. Recuerden, cada vez que el precio de la compañía es más alto, los porcentajes son menores, pero se está moviendo los mismos 15, 16 dólares en cada intento, en cada ruptura de resistencia. Mire cómo hemos analizado esta compañía de manera interesante. Tener en cuenta que hizo reporte de earnings y al día siguiente dio esa gran vela, ¿no? Este día pues se toma ganancias porque ya sabemos que una vez que logra esos objetivos, el precio tiende a retroceder, ¿sí? O a hacer consolidación. Entonces es interesante aplicar el concepto. Y por supuesto, en el siguiente intento, fíjense que supera básicamente nuestro nivel de resistencia. Hay entrada de nuevo, que ahí se vuelve a dar la entrada. Y en 2 o 3 días podemos salir. ¿Por qué? Porque tenemos el avance que ya vimos que es un patrón reiterativo. Veamos cuánto fue el avance. Si lo ven, en este caso fueron 22 dólares, mucho mejor, un 9%. Entonces tenemos 2 días, ¿cierto? Para hacer swing o micro swing, más bien ahí micro swing. Luego el precio hace consolidación de nuevo y ya tenemos un nivel de resistencia más alto porque ya nos llegó a un precio más alto. Entonces aquí cambia porque ya la resistencia es un poco más alta y estamos esperando entonces un recorrido de al menos 16 dólares, que es lo que nos tiene acostumbrados. Aquí lleva 13, nada más lleva 13. Pero esto sí es explicable porque estamos llegando a la zona de 300. 300 es un precio en el que tal vez le cueste trabajo poder superarlo. Son los famosos niveles psicológicos, 200, 300, 100, 500, 1000, 2000. Entonces, por eso es que estamos ahí en esa área. Vamos a ver si el precio, una vez que rompa la nueva resistencia 298.13, la vamos a marcar de una vez, logra el avance. ¿Cuánto sería el avance? Vamos a ver. Según esto, lo que hemos venido estudiando, el avance podría estar entre los 316 dólares, por ejemplo, o sea, 315 hasta, por ejemplo, los 320 dólares. Eso nos daría un 7%, un 5%, pero hemos marcado
la cantidad de dólares que ha venido subiendo a través de, de las diferentes resistencias. Bien, entonces está genial porque en el swing y el micro swing la paciencia es la mejor arma, ¿no? Es una de las virtudes que debemos cultivar y ahí lo tenemos bien explicado por niveles, los avances que ha tenido, el posible avance que pueda tener, por ejemplo, a partir de aquí, si logra hacerlo, porque estamos llegando a una zona interesante. Entonces, fíjese cómo en esta primera sesión de entrenamiento swing y micro swing, simplemente hemos tenido oportunidades solamente con las resistencias. No hemos entrado en detalle con promedios móviles, no hemos entrado en detalle, por ejemplo, con algunos temas importantes como las divergencias, solamente teniendo en cuenta resistencias, los avances que tiene cada vez que logra hacer las rupturas. Tenemos avances importantes en el caso de Amazon, por ejemplo, de más de $200 en 3 días, en promedio 3 días, ¿no? Ahí está. Y el caso de Roku, solo mirando resistencias, hemos tenido avances de $15 a partir del primer punto de ruptura que tuvimos acá en esta zona. En julio, en 2 días, tuvimos el resultado. Lo explicamos que por temporada de earnings cualquier cosa puede suceder, pero que ya es después de que pasa el tiempo, la consolidación, hace el avance, lo mismo, 15, $16. Luego encontramos otro avance también en tan solo 3 días, básicamente, 1, 2, 3. Luego tenemos un avance de 4 días interesantes. Tenemos un movimiento interesante de un solo día que termina en retroceso fuerte. Y en un solo día de earnings logramos el avance aproximado de la misma cantidad que hemos venido observando. Tuvimos otro avance luego del retroceso que dio, que también en 3 días fue bastante bueno, y ahora estamos a la espera, por ejemplo, de 298.13 con un objetivo que ya lo tenemos trazado en 315 aproximadamente, 320. Es importante que logre pasar la zona de 300. Bueno, con esto concluimos nuestra primera sesión del curso de micro swing y swing. Básicamente el tema de hoy ha sido las resistencias, solamente aplicando resistencias en los nuevos altos, y hemos estudiado qué tanto es el avance. Con eso ya podemos establecer ciertos niveles, por ejemplo, para los targets o la toma de profit, de acuerdo a los avances que ha tenido anteriormente. Tal vez por porcentaje no, porque también expliqué que cada vez que la empresa, el precio de la compañía sube, los porcentajes de avance son menores. Pero hemos descubierto que en dólares el promedio, ¿cierto?, es habitual, ¿no? Avanza casi lo mismo en cada ruptura de resistencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión del entrenamiento.